El siglo XVII es el siglo de oro de la monarquía española. El emperador Carlos V y posteriormente su hijo Felipe II dominan Europa y parte del mundo, desde América hasta Asia. En su imperio nunca se pone el sol. No obstante, en el corazón del Mediterráneo, el Imperio Otomano inicia desde Constantinopla una continua expansión y pone en entredicho la supremacía de Madrid. El enfrentamiento entre ambas potencias es inevitable y tiene lugar en Lepanto, Grecia, en el otoño de 1571. Allí se produce una batalla naval espectacular entre la flota de los musulmanes y la de los cristianos. Son 170.000 hombres en total, a bordo de cientos de galeras. En las filas de la Santa Liga, Miguel de Cervantes combate en nombre del rey de España. Todavía no es el autor mundialmente conocido por el Quijote, sino un simple soldado que, a pesar de sentirse enfermo, participa en la batalla junto a su joven hermano Rodrigo. Una bala de arcabuz enemiga alcanza a Miguel y le inutiliza la mano izquierda. Aquello le granjearía el apodo de El Manco de Lepanto. En un mar teñido de sangre, la Santa Liga derrota a las fuerzas otomanas. Este triunfo sobre los musulmanes se celebra en toda la cristiandad, pero la victoria tendrá un gusto agridulce. Los otomanos comienzan a acosar las costas y a los navíos cristianos con incesantes ataques piratas. Unos años más tarde, los hermanos Cervantes abandonan la carrera militar y regresan a casa. Su destino dará un giro radical un buen día de septiembre de 1575. Cervantes decidió regresar a España con su hermano, y ambos embarcaron en Nápoles en una flotilla de la que formaba parte la Galera Sol. La flotilla hacía cabotaje, es decir, recorría sin apartarse de la costa los puertos de Génova y la Provenza, pero se vio sorprendida por una tempestad. La galera en la que viajaba Cervantes continuó su ruta hacia España y llegó a Cadaqués, en Cataluña. Allí la atacaron dos galeras bereberes bajo las órdenes del corsario Arnaud Mami, conocido como Mami el Albanés, que era un renegado. Se defendió heroicamente hasta el punto de que el combate duró varias horas. No obstante, al ser los bereberes superiores en número, la Galera Sol se vio obligada a rendirse, tras lo cual los hermanos Cervantes y el resto de los pasajeros fueron trasladados como cautivos a Argelia. Justo en ese momento apareció el resto de la flotilla, que había logrado recomponerse, pero ya era demasiado tarde. En manos de los musulmanes, los cautivos se aproximan ya a Argel. Se sorprenden al descubrir una amplia ciudad de color blanco, rodeada de murallas y construida en forma de anfiteatro. Argel es un valioso aliado del sultán de Constantinopla y un punto de referencia de un sinfín de piratas. La reputación de la ciudad bereber es de sobra conocida y pronto la llamarán el azote de la cristiandad. En todo el Mediterráneo temen a la ciudad de Argel a causa de los hermanos Barbarroja, los cuales convirtieron a esta población, otrora miserable, en bastión y arsenal de la lucha contra los cristianos. Miguel y Rodrigo de Cervantes no se hacen ilusiones. Los han traído a Argel para hacer fortuna con ellos o convertirlos en esclavos. Llega a Argel como cautivo, con grilletes y cadenas, y se encuentra con una ciudad que despierta su curiosidad, ya que no tiene nada que ver con todo lo que él conoce.
Es un mundo totalmente distinto que irá descubriendo poco a poco, pero también se trata del punto de partida de una experiencia que ni él mismo sabe cuánto durará ni cómo terminará. Naturalmente, era evidente que no todos esos presos eran iguales. Sus captores esperaban que por algunas de aquellas personas pagaran un buen rescate, una cantidad importante. Por los nobles, por ejemplo, cuya identificación resultaba bastante fácil, o también los miembros del clero. Personas que por una razón u otra podrían tener cierto valor económico. El sino del manco de Lepanto y de su hermano Rodrigo está en manos de Dalí Mami. El corsario examina la mano atrofiada de Miguel de Cervantes. A su entender, aquel defecto restaba valor al robusto español. Pero durante su inspección descubre algo que despierta su curiosidad. Miguel llevaba encima 2 cartas de recomendación, firmadas por don Juan de Austria y por el duque de Sesa. Don Juan de Austria era el hermanastro de Felipe II, el general jefe de la Santa Liga y el vencedor de la batalla de Lepanto. Así que en aquel momento contaba con un gran prestigio. Sin duda no habría nada mejor que contar con una recomendación de don Juan de Austria. Entonces Dalí Mami, ante aquellas 2 cartas de recomendación que llevaba Miguel de Cervantes, pensó que tenía en sus manos a alguien importante. Por lo tanto, fijó su rescate en una cantidad elevada, 500 ducados de oro. El rescate que pidieron por Cervantes era especialmente elevado porque, por supuesto, uno de los factores que marcaba el precio era el estatus del individuo en cuestión. Las autoridades de Argel estaban convencidas de que Cervantes era una persona importante, que disponía de una cuantiosa fortuna. Se equivocaban, pero aquello marcó el destino de Cervantes, ya que se estableció un rescate demasiado elevado para él. Entonces 500 ducados equivalían a unos 8 años de trabajo de un agricultor de la época, es decir, una suma desorbitada. Las condiciones de su cautiverio tienen que ver con su estatus, es decir, con el hecho de que se trataba de un hombre relevante, de un intelectual. Así pues, no realizó tareas de servidumbre, ni lo enviaron a hacer trabajos forzados. Tampoco trabajó en arsenales ni como remero en las galeras. Se convirtió en lo que llamamos un cautivo de rescate. Miguel de Cervantes, un valeroso soldado sin fortuna, se convierte por error en un preciado cautivo. Todavía falta por decidir el destino de su hermano. El encargado de tomar esa decisión será el emisario del Pachá, que tiene derecho a imponer los impuestos que considere a los botines que dejan en el puerto los corsarios. El emisario decide que Rodrigo se convierta en esclavo del Pachá. De ese modo, los hermanos Cervantes, nada más desembarcar en Argel, toman caminos separados. Sin duda, el principal motor de la vida económica de Argel era el comercio de esclavos. Pero no solo de esclavos, porque ese tipo de comercio tan específico se inscribe dentro de lo que era el comercio en general. Traficaban con hombres, y estos se consideraban una mercancía. No solo en Argel, también eran una mercancía en todo el mundo mediterráneo. Probablemente, Cervantes también fue testigo de la existencia y de la realidad del mercado de esclavos. Por un lado, porque vivió en Italia, y en Nápoles había un importante mercado de esclavos. Además, había otro en Sicilia, en Palermo,
en Mesina, en Génova, en Venecia, y también había mercados de esclavos en España, sobre todo en Valencia, Sevilla y Córdoba, aunque no eran mercados permanentes. Además, en España existía algo que poca gente conoce: giras de mercados de esclavos. En el corazón de Argel, punto de encuentro de los mercaderes de esclavos, hay un mercado permanente en el que tratan a los cautivos como a ganado. Los mercados de esclavos llaman mucho la atención. En ellos, los propietarios que quieren vender a sus esclavos muestran su mejor mercancía, por decirlo de alguna manera. Previamente se han puesto en contacto con una especie de responsable, un comisario, que es quien anuncia la venta de un esclavo o de una esclava partiendo de un precio mínimo convenido, y va enumerando las cualidades de cada uno de ellos. Entonces, los compradores van al mercado, se aproximan a los esclavos y los palpan con sus propias manos. El futuro amo palpa los brazos y piernas de los cautivos. Les da pequeños golpes para comprobar su musculatura, que es primordial para llevar a cabo trabajos de jornalero. Asimismo, el comprador inspecciona sus bocas para comprobar a través de la dentadura si tienen alguna enfermedad. Los lóbulos de las orejas también son objeto de análisis, ya que los hombres y las mujeres de la aristocracia europea usan pendientes desde muy pequeños. Otra cosa en la que se fijan los compradores es en sus manos. De ese modo comprueban si han trabajado con ellas o si por el contrario se trata de algún burgués o de un noble. Al futuro amo le interesa adquirir principalmente esclavos por los que pueda conseguir una importante suma de dinero. A falta de estos últimos, adquiere personal para el hogar, mano de obra para los baños o para trabajar en las galeras corsarias. Lo peor que le puede pasar a un esclavo en el Mediterráneo es convertirse en galeote, ya que era un trabajo extremadamente duro. Cuando uno termina remando en una galera, sabe que el resto de su vida, que seguramente será corta, permanecerá encadenado a esa galera. Los galeotes comen y duermen en un espacio de menos de 1 metro cuadrado. Están unidos con una cadena al suelo de la galera. Reman de pie, no sentados, como hemos visto en muchas películas, ya que es imposible remar sentado. Remaban de pie y solo se sentaban en una especie de banco cuando traían el remo hacia atrás, para luego volver a levantarse con el siguiente golpe de remo. No se decía remar, sino bogar, de ahí la frase boga la galera, y de todos aquellos galeotes, el 30% moría durante el primer año. Algunos de aquellos remeros eran bastante hábiles y de hecho se les consideraba grandes marinos. Tanto es así que sabemos de algunos esclavos a los que el amo les dijo: no te vendería ni por 10 veces más de lo que te compré, porque has demostrado ser un buen marino y quiero conservarte. Luego estaban los carpinteros navales, que eran extremadamente valiosos porque gracias a ellos podían construir nuevas galeras. De ellos hay varios ejemplos. Por otro lado, tenemos a los armeros, que eran aquellas personas que tenían conocimientos de artillería o simplemente de armas de fuego. Tenemos noticias de un caso, pero no fue en Argel,
sino de alguien que trabajaba para el sultán, un rico armero lombardo por quien su familia había ofrecido una excepcional suma como rescate, pero el sultán nunca quiso revenderlo porque para él era muy valioso. Hay que recordar que entonces los musulmanes tenían debilidad por las mujeres cristianas. Y no solo como objetos sexuales, sino porque tenían fama de ser buenas amas de casa. Eso explica que en general, a la hora de comprar esclavas, fueran tan apreciadas, sobre todo si eran jóvenes y estaban sanas. También es cierto que existía el mito del encanto eslavo. De hecho, muchos compradores de Argel acudían al mercado de Estambul para comprar mujeres rusas, con las que luego se casaban. Cervantes es un cautivo pendiente de rescate y su vida transcurre en una ciudad que aterroriza a toda la cristiandad. Goza de libertad de movimiento, gracias a lo cual en pocos meses se convierte en un privilegiado observador de la sociedad argelina. Argel tiene más de 100.000 habitantes y la cuarta parte de ellos son esclavos. Es una ciudad próspera y cosmopolita en la que conviven musulmanes, judíos y cristianos. En sus calles se habla el sabir, una mezcla de todas las lenguas del Mediterráneo. Pero Cervantes descubre algo que más adelante aparecerá en muchas de sus obras. En Argel, el destino no lo determina la cuna, porque el Imperio Otomano fomenta la promoción por méritos. Aquí, todo parece posible, especialmente en lo que respecta a la relación entre amos y esclavos. Hoy, quizá les resulte sorprendente saber que algunos de estos esclavos seducían a las esposas de sus amos y mantenían con ellas relaciones sexuales. Todo esto lo sabemos porque conocemos algunos casos en concreto. En todos ellos, el esclavo, al ser descubierto, se veía obligado a elegir entre la conversión o la ejecución, es decir, la muerte. En todos los casos que conocemos, el cautivo optaba por convertirse, aunque quizá luego tuviera que explicarse delante de la Inquisición y decir que, ante aquella amenaza de muerte, se había convertido de palabra, no de corazón. Pero también tenemos noticia del caso de un cautivo que mantenía relaciones con la mujer de su amo y que al ser descubierto mató a su amo y le hicieron la misma pregunta, que si prefería convertirse o morir ejecutado. Él elige convertirse y luego se casa con la viuda. Es un caso algo excepcional, sin duda. Pero lo cierto es que se menospreciaba a los cautivos y las mujeres musulmanas ni los miraban. En el relato del cautivo que encontramos en el Quijote, Cervantes se mete indirectamente en el papel. Cuenta que él fue un cautivo a la espera de rescate y que había llevado cadenas, pero sobre todo quería subrayar que él había sido cautivo. Al parecer, mientras esperaba su rescate, le permitían estar ocioso. Gracias a las declaraciones de sus compañeros, sabemos que solía escribir poesía.
y que quizá entonces empezó a dar forma a las primeras escenas de una de las obras que presentó cuando regresó a España, titulada Los tratos de Argel. También escribió una epístola a Mateo Vázquez, uno de los consejeros de Felipe II, para llamar su atención sobre la suerte de los cautivos de Argel. Quería que éste persuadiera al rey para reconquistar Argel. Los esclavos no tenían futuro. Su única salida era convertirse en renegados. Es decir, que daba igual si se llamaban Benedetto, Piccioni o Cap Corsan, porque pasaban a llamarse Mohammed, Mahomet o Ali. Se convertían y se circuncidaban. Y desde ese momento los renegados tenían cierta superioridad sobre los piratas bereberes, porque habían servido en los edificios occidentales más importantes y mejor armados. De ese modo, llegaban a ser una especie de supercorsarios. Y esos supercorsarios a veces eran reclamados por los corsarios argelinos para convertirlos en un nuevo líder, un nuevo pachá. En Argel gobierna un pachá desde finales del siglo XVI hasta el año 1664. Y ese pachá es en cierto modo como el rey de Argel. Suelen ser jóvenes y regentan Argel hasta que un nuevo corsario, generalmente un renegado napolitano o portugués, es aclamado como nuevo pachá debido a algún gran logro. Por aquel entonces el pachá, que tenía unos 35 años, murió estrangulado y fue sustituido por otro que gobernó hasta 1664. Por poner un ejemplo, el corsario que había capturado la galera de Cervantes, Arnaud Mami, era de origen albanés. Dalí Mami, su superior, creo que era originario de Grecia. Y Hassan, el pachá de Argel, procedía de Venecia. Es decir, no hay duda de que Cervantes conoció a numerosos renegados. ¿Sintió él la tentación de convertirse en uno de ellos? Eso ya es otra cuestión. La conversión al Islam es muy sencilla y responde a la siguiente fórmula: La ilaha illa Allah, Mohammed Rasul Allah. Es decir, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Se repite esa fórmula 3 veces levantando el dedo índice de la mano derecha. Y si te la han cortado, con el de la mano izquierda. Una vez que aceptas el Islam, tiene lugar la circuncisión. No tiene por qué realizarse inmediatamente después. De hecho, puede hacerse unos días más tarde. Los cristianos no son partidarios de la circuncisión porque, si bien es poca cosa cuando se trata de un niño, en el caso de un adulto es algo mucho más grave. De hecho, se conocen casos de hombres que, tras haber decidido convertirse, en el último momento cambian de opinión por el miedo a la circuncisión. En principio, la circuncisión la realizan expertos y se hace con precaución. Se recubre la parte en cuestión con una protección con el fin de que la operación resulte menos dolorosa. En la mayoría de los casos no suele haber problemas y al cabo de unos días todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, algunas personas sufren mucho con la operación y tardan 2 o 3 meses en curar del todo. Es decir, sin duda se trata de una prueba que hay que superar y que temen todos los cristianos que se convierten.
Miguel de Cervantes negó haberse sentido tentado a convertirse. Y no solo eso, sino que trató de convencer a sus compañeros de cautiverio para que no lo hicieran. Él llevaba muy dentro la defensa de la fe católica, como él mismo afirmaba, y como corroboraron sus compañeros de cautiverio, lo cual echa por tierra ciertas acusaciones al respecto. Durante el cautiverio de Cervantes hay que destacar sus intentos de fuga. No fue el único que lo intentó, pero él lo hizo principalmente porque sabía que su familia no conseguiría reunir la desorbitada suma de dinero que pedían por su rescate y por el de su hermano. Por otro lado, era un hombre con una gran determinación. Había luchado en Lepanto, había sido soldado, y no quería ni podía resignarse a su suerte. Por esa razón intentó escaparse en 4 ocasiones. Miguel de Cervantes no se resigna a esperar a que paguen su rescate. Desde hace 2 años sueña noche tras noche con recuperar su libertad. Por tierra o por mar, da igual. Solo quiere marcharse de Argel. Arriesgando su vida y la de sus compañeros, intenta en varias ocasiones escapar de la vigilancia de Dalima Mi, su amo. Los intentos de fuga de los cautivos eran bastante frecuentes. ¿Cómo podían dejar atrás su cautiverio? En primer lugar, por el rescate, que es la mejor solución y la más habitual. En segundo lugar, la segunda gran solución es evidentemente la conversión. La tercera solución sería escapar de sus amos, es decir, huir o preparar una revuelta. Sabemos que ha habido casos en los que todos los galeotes se han amotinado en una galera. Eso ha sucedido. Miguel de Cervantes intentó huir en 4 ocasiones. No hay que olvidar que en el norte de África hay algunos lugares que están bajo el dominio español. De hecho, los cautivos de Argel se proponen llegar a ellos. Pero la distancia es grande, varios cientos de kilómetros. Por lo tanto, no es una empresa fácil. Algunos lograron escapar así, y Cervantes, al igual que muchos otros, intentó seguir esa ruta. En cuanto a las represalias, obviamente las había, tanto para aquellos que huían y fracasaban, como para los compañeros y amigos de los que sí habían conseguido huir. Por aquel entonces, Hassan Pachá es célebre por su crueldad. Ha llegado recientemente al poder y siempre ha gobernado con mano de hierro. De hecho, es imposible contar el número de esclavos a los que ha apaleado o mandado cortar las orejas o la nariz. Y lo que es peor, para que sirva de ejemplo, no duda en mandar decapitar a los fugitivos. Por eso, cuando llevan a Miguel de Cervantes ante el Pachá, se teme lo peor. En ese momento su vida está en manos del hombre más poderoso y temido de Argel. Hassan Pachá ya ha oído hablar de Cervantes y conoce su reputación de insumiso. Los esclavos y los cautivos pendientes de rescate son la mayor riqueza de la ciudad, por lo que el Pachá quiere saber los porqués de la fuga. Promete no matar a Cervantes si le dice los nombres de sus cómplices. Demostrando mucho valor, el español asume por completo la responsabilidad del intento de fuga. Seducido por su aspecto y por su atrevimiento, el Pachá pide opinión al único hombre cuyos consejos escucha, su suegro Ari Morato.
Aquel renegado es comerciante y diplomático, un hombre de paz que conoce las cualidades de Cervantes y que piensa en él para futuras negociaciones. Morato realiza tal defensa de Cervantes que Hasan Pachá decide comprar al español. Un clérigo allí presente parece desaprobar la poco habitual clemencia que ha tenido el Pachá. Juan Blanco de Paz, celoso del carisma y del coraje de Cervantes, lo perseguirá sin descanso, movido por el odio. Cervantes consigue salvar su vida. Y este hecho es una incógnita para los historiadores. ¿Por qué le perdonaron la vida? Se nos ocurren varias razones. Por un lado, a sus propietarios no les debía interesar desprenderse de él, ya que era un cautivo a la espera de rescate, con un precio bastante elevado. En aquel caso, el propietario de Cervantes era el rey de Argel. Así que si lo condenaba a muerte, perdería el rescate que pedía por él. Y por otro lado, también se baraja la posible relación que estableció con Ari Morato, un personaje que aparece en la ficción cervantina. Era un renegado dálmata, gobernador de una fortaleza que se encontraba a varios kilómetros de Argel, la fortaleza de Batá, y además era consejero del sultán del Imperio Turco, conocido como el Gran Turco. Es decir, que había realizado algunas misiones para él. El hecho de que Cervantes llevara encima las cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa podría haber animado a Ari Morato a contratarlo como confidente o a pedirle que actuara como intermediario. No lo sabemos, pero no es una hipótesis descabellada. Tras convertirse en propiedad de Hasan Pachá, Miguel de Cervantes termina encerrado en una celda durante muchos meses. Tiempo después, ya libre, empieza a tramar un nuevo intento de fuga de Argel. Lleva mucho tiempo en la ciudad bereber y ya no aguanta más. Además, han comprado la libertad de su hermano Rodrigo y ahora está solo en Argel. Una vez más, y sin reparar en posibles represalias, intenta fugarse con otros cautivos. Miguel de Cervantes planeó un nuevo intento de fuga. Reunió a varios compañeros y se escondieron en una cueva. Gracias a la colaboración de un patrón de navío y de varios renegados, consiguió llegar a un acuerdo para ocupar una decena de plazas libres en una fragata. Aquellos preparativos no sirvieron de nada, porque uno de los renegados se asustó y decidió ir a contárselo todo a Juan Blanco de Paz. Juan Blanco de Paz, tras enterarse del plan, denunció a Cervantes ante Hasan. Juan Blanco de Paz era un dominico que había sido comisario de la Inquisición en Extremadura antes de ser apresado. Cuando llegó a Argel, afirmó que siempre había sido comisario de la Inquisición y que por lo tanto estaba por encima de sus compañeros de cautiverio, ya que podría denunciarlos a la Santa Inquisición si estos, llegado el momento, se convertían. ¿Aquello era cierto? Probablemente no. Y podemos afirmar que era un fraile que deliberadamente había sido marginado. ¿Esperaba que alguien lo comprara de nuevo? Creemos que finalmente así fue. Lo que sí que sabemos es que estaba obsesionado con el caso de Cervantes. ¿Terminó con aquella denuncia su inquina hacia Cervantes? Todo indica que no, ya que tras los testimonios de los compañeros de cautiverio de Cervantes, Juan Blanco de Paz vertió infamia sobre él. No sabemos con certeza qué fue lo que dijo, pero pudo haber afirmado que Cervantes era homosexual y que gracias a que mantuvo relaciones con determinados argelinos importantes, habría logrado escapar a su condena. La homosexualidad es una posibilidad que también se daba en la relación entre amo y esclavo.
Se ha hablado mucho de ello con respecto a Cervantes, y no deja de sorprender que éste hubiera intentado fugarse 4 veces y que luego no hubiera recibido ningún castigo, lo cual es muy extraño. La explicación es que no lo castigaron porque mantuvo relaciones con su amo. No lo sabemos, ya que no hay pruebas que lo indiquen, pero no podemos descartarlo, porque conocemos otros casos de este tipo, y también sabemos, a través de las fuentes de la Inquisición, que se iniciaron procesos por sodomía en los que estaban involucrados un amo y su esclavo. Y estamos hablando no de un caso, sino de unos cuantos. Es sabido que Hasan Pachá era homosexual. Aprovechándose de este hecho, Juan Blanco de Paz no se contenta con traicionar a Cervantes, también lo difama. El rumor se extiende por todo Argel. La única explicación ante la misericordia del Pachá sería que éste, el amo, podría estar manteniendo relaciones íntimas con su esclavo. Para Cervantes se trata de algo grave. Si bien la homosexualidad es corriente en Argel, tanto en el palacio como en los baños, esta acusación hace peligrar su vuelta a España. De hecho, los tribunales de la Inquisición tienen mucho poder en la época y persiguen a todo aquel que infringe las buenas costumbres. Por haber contribuido a que fracasara el intento de evasión de Cervantes, Juan Blanco de Paz recibe un escudo. Es el precio que cobra por su traición. El Pachá es quien castiga a los fugitivos reincidentes. Y una vez más, Cervantes debe su vida a la influencia del que será su protector, Ari Morato. Entonces se rinde a la evidencia. De nada sirven sus intentos de fuga. La única forma de ser libre es pagando su rescate. Cervantes termina de nuevo en el calabozo y allí empieza a escribir multitud de cartas. Hace un llamamiento a su familia, a sus amigos y a las autoridades españolas. Sin su apoyo, sabe que jamás recuperará la libertad y que deberá doblegarse a los deseos de su amo. La comunicación era fundamental en esas operaciones, y los amos de los esclavos hacían todo lo posible por facilitarla, ya que ellos estaban interesados en obtener el mejor precio posible en aquellas transacciones. Si no hay comunicación, no hay pago de rescate, y entonces los amos tendrían que buscar otra forma de rentabilizar su inversión. La comunicación se establece mediante cartas que circulan continuamente entre una y otra orilla del Mediterráneo. Esto nos hace pensar que quienes sabían leer y escribir desempeñaron un papel fundamental en estas operaciones. De ahí que se piense que Cervantes probablemente escribió cartas para otras personas. Se conserva documentación en la que se puede leer: he visto a tal persona recibir una carta de su hijo o de su hermano, que está cautivo en tal lugar. ¿Cómo llegaban esas cartas? Quizá a través de un mercader que habría pasado por Argel de camino a España. O quizá a través de otro cautivo al que habrían liberado y que se habría encargado de entregar esa carta. Podemos imaginarnos que los cautivos que quedaban en libertad llevaban consigo muchas cartas para las familias de sus compañeros de cautiverio. Las posibilidades de envío son numerosas, y en esos casos la generosidad de unos y otros no tiene límites. Yo he llegado a leer cartas magníficas, muy emotivas. Me estoy acordando de la carta que un cautivo escribe a su madre, en la que dice:
Haced algo. Mi situación es terrible. Están hablando de llevarme a Constantinopla. Como no hagáis algo ahora, luego será imposible. Sois la única persona que tengo en el mundo. Y si no intercedéis por mí, estoy perdido. En los procedimientos de recompra había una serie de intermediarios que ofrecían sus servicios. Pero de todos ellos, los más seguros y eficaces eran los llamados monjes redentores. Desde las primeras cruzadas, varias órdenes de religiosos se dedicaban exclusivamente a la redención de cautivos en tierras del Islam. Todos los esclavos de Argel conocían su existencia, pero para recuperar la libertad era necesario que su nombre apareciera en la lista de los rescates. Una información que se cruzaba con los datos aportados por las familias, estado civil, marcas distintivas y la cantidad recaudada para el rescate. ¿Cómo van a conseguir los padres de Cervantes reunir la cantidad necesaria para pagar su rescate y el de su hermano? Lo que sabemos gracias a los documentos que se conservan es que realizaron un esfuerzo ímprobo. Por un lado, el padre de Cervantes, Rodrigo, intentó recuperar todo el dinero que le debían, que eran unos 800 ducados, pero no lo consiguió. Así que se dirigió al Consejo de Castilla para obtener un subsidio. Se lo negaron y entonces se puso en contacto con el llamado Consejo de la Cruzada, un organismo que gestionaba el dinero destinado al rescate de cautivos. Obtuvo esa ayuda y luego su esposa, doña Leonor, se hizo pasar por viuda para obtener algún dinero, si bien su marido seguía con vida. Todos esos movimientos permitieron reunir tan solo la mitad de la cantidad necesaria para pagar el rescate de Miguel de Cervantes y el de su hermano Rodrigo. En ese momento entran en escena los monjes redentores, es decir, los trinitarios, que se encargarán de la recompra de Cervantes y que cubren regularmente el trayecto entre España, África del Norte y Argel. Ellos llegan con el dinero que ha reunido la familia del cautivo y negocian la recompra con su amo. Las negociaciones que lleva a cabo Fray Juan Gil, el comisario general de la Orden de la Santísima Trinidad, son muy largas, porque no se trata solo de recomprar a Cervantes, sino a toda una serie de cautivos por los que Hassan pide una cantidad considerable. Finalmente, aquellas negociaciones llegaron a buen puerto y se alcanzó un acuerdo. Fue posible recomprar a algunos cautivos, entre los que estaba Cervantes, gracias a que el comisario añade a los fondos de los que dispone la cantidad que faltaba. Al final, la mitad del rescate lo paga la familia de Cervantes y la otra mitad Fray Juan Gil. La recompra de Cervantes se cerró el 19 de septiembre de 1580, justo cuando su amo iba a Constantinopla y pensaba llevárselo con él. Fue cuestión de suerte que no hubiera partido ya, porque entonces el rescate se habría complicado mucho. Las negociaciones de los monjes redentores son arduas. Raras veces disponen de la cantidad necesaria para liberar a todos los presos a los que han ido a buscar. Su mayor problema consistía en negociar un buen precio por la recompra de las decenas de cautivos que estaban en manos de diferentes amos. Esto explica que el viaje de los religiosos a Argel durara varios meses,
durante los cuales su seguridad está garantizada. El dinero del que disponen se guarda a buen recaudo en espera del cierre de las negociaciones. A nadie le interesa poner trabas, ya que el papel de los monjes redentores es esencial en el comercio de este tipo de cautivo. El emisario del Pachá se muestra inflexible en el caso de Cervantes. El precio de su rescate se fijó en 500 ducados de oro. Aunque es una suma desproporcionada, finalmente los monjes acceden a pagarla. Y así es como el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel llega a su fin. Faltan solo unos días para regresar a España, pero es crucial que Cervantes se proteja de las calumnias que Juan Blanco de Paz ha lanzado en su contra. Para lavar su honor, lleva a cabo con el apoyo de los monjes redentores una verdadera encuesta de moralidad. Los testimonios que recoge servirán de prueba para echar por tierra un potencial juicio ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. He conocido a Miguel de Cervantes en Argel y juro que a lo largo de su cautiverio ha vivido como un buen cristiano. Ferviente seguidor de Dios, era habitual verlo confesarse y comulgar los días de rigor. Quizá en alguna ocasión comerció con moros y renegados, pero siempre defendiendo la Santa Iglesia Católica. Ha apoyado y exhortado a muchas personas para que no se convirtieran en renegados. No siempre se realizaban aquellas encuestas de moralidad, pero en el caso de Cervantes, como había sido objeto de las acusaciones de Juan Blanco de Paz, era necesario tomar nota de todo aquello para que una vez en España no se le acusara de algo que no había cometido, como era haber renegado de su fe o haber mantenido relaciones ilícitas con musulmanes. Con todo aquello se hizo un informe con el fin de aclarar lo sucedido. Qué duda cabe de que todos los testimonios recogidos lo defienden, de modo que aquel conjunto de declaraciones da una imagen de Cervantes algo idealizada. Pero en la situación en la que se encontraba, está claro que eso es lo que se pretendía al hacer la encuesta. Por supuesto, no se puede afirmar que los 5 años que pasó en cautividad en Argel fueran años de vacaciones. Aunque también hay que subrayar que no le fue del todo mal, ya que al final de aquel cautiverio no había sufrido ningún trato cruel y no había tenido que realizar trabajos especialmente duros o complicados. Finalmente, Miguel de Cervantes llegó a España y una vez allí no tuvo que rendir cuentas de lo que había vivido durante su cautiverio en Argel, pero guardó la encuesta de moralidad. Cervantes esquivó un destino trágico y podríamos afirmar que sacó beneficio de ello, ya que plasmó sus experiencias en su obra literaria, tanto en algunas de sus novelas como en el famoso relato del cautivo que encontramos en el Quijote, que en cierto modo es un extracto de lo que vivió en su propia carne. Más allá de su vida, y especialmente tras la experiencia de vivir cautivo en Argel, Cervantes es un escritor capital, porque con el Quijote inventó la novela moderna. Si bien es cierto que los contemporáneos de Cervantes no comprendieron que se trataba de la primera novela moderna. Y esto es así porque en el Quijote Cervantes es el primer autor que se aleja de los hechos que le suceden a un personaje. Es decir, que en lugar de mostrarnos lo que le pasa a ese personaje, él relata cómo el personaje vive aquello que le sucede. Y esa visión interiorizada de los hechos es una gran novedad.
En otoño de 1580, Miguel de Cervantes se marcha finalmente de Argel. Deja atrás una ciudad que en los próximos 2 siglos seguirá basando su prosperidad en el comercio de seres humanos. Después de él, decenas de miles de mujeres, hombres y niños serán sometidos a la esclavitud en esta ciudad bereber. En el puente del navío que lo lleva a España, Cervantes contempla Argel por última vez. Aquellos 5 largos años marcaron su destino. Una vez libre, no olvidó jamás los tormentos del cautiverio. Sus lectores pronto descubrirán, a través de sus escritos, un universo poblado de corsarios, renegados y esclavos. Pero ¿cuántos de ellos desconocen que ese mundo no es solo fruto de la imaginación del genio de las letras españolas?